No dudó ni un instante antes de decirlo. Todos estuvimos de acuerdo, no vengas a la boda. Así, sin más, mi hijo me borró de la vida de mi propio nieto. Sin razón, sin disculpas, solo una ejecución educada por teléfono. Una semana después, una transferencia bancaria lo cambió todo. De repente estaba llorando, suplicando, diciendo que no conocía toda la historia. Pero para entonces, yo ya no era solo su madre. Era la mujer que tenía el poder que nunca pensaron que usaría. Antes de empezar, asegúrense de dar like y suscribirse y por favor, díganme a mí y a otros cuál es una lección de vida que todos deberían escuchar antes de que sea demasiado tarde. Compártanla en los comentarios abajo. Gracias. Estaba en el patio trasero podando mis rosales cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi cardigan. Me limpié los guantes en el delantal y contesté sin mirar el identificador de llamadas porque solo una persona me llama ahora, mi hijo, Caleb. Hola mamá, dijo, y su voz ya tenía ese tono, plano pero fingiendo calma como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Solo quería avisarte que la boda de Isen es el sábado. Todos hablamos y acordamos que probablemente sea mejor que no vengas. No dije nada, no porque estuviera sorprendida, porque no lo estaba. Algo en mis entrañas me había estado preparando para esto durante semanas. Solo esperé, dejando que el silencio lo incomodara. Añadió, no es personal. Jenny dijo que podría ser demasiado abrumador para ti, ya sabes, con tus problemas de memoria. ¿Mis problemas de memoria? Casi me reí. Tengo 72 años, no estoy muerta. Todavía administro mis finanzas, cocino cada comida desde cero y nunca he olvidado un cumpleaños. Pero Jenny, la nuera perfecta con una sonrisa fría y voz de cristal, había estado sembrando esta semilla durante meses. Lo sentía. Ni siquiera pregunté qué significaba a todos. Ya lo sabía, Jenny, probablemente Isen también, tal vez incluso esa prima suya que se burla y se hace llamar terapeuta familiar tras un certificado en línea. Es lo que Isen quiere, añadió Caleb, como si eso suavizara el golpe. Pensé en Isen a los 5 años, escondiéndose detrás de mis piernas durante las tormentas, susurrando que lo hacía sentir seguro. A los 10, cuando lo llevé a un juego de los Cubs y lo llamó el mejor día de su vida. A los 16, cuando firmé como garante de su préstamo para un auto porque Caleb dijo que no podía pagarlo ese mes. Pero al parecer a los 25, Isen quería una boda sin su abuela. Miré al cielo y vi 2 halcones girando alto sobre el árbol de sicomoro, silenciosos e indiferentes. Está bien, dije y colgué. Me quedé allí un momento con el teléfono aún en la mano hasta que la pantalla se oscureció. Luego entré, tomé la invitación del refrigerador y la tiré a la basura. No lloré, no grité. Abrí el congelador, saqué una masa de galletas que había preparado para los recuerdos de la boda, azúcar de limón con chispas de chocolate blanco y las metí al horno como si nada hubiera pasado. La cocina se llenó con el aroma de cítricos y vainilla, igual que siempre durante las fiestas, cumpleaños y cada vez que Isen me visitaba de niño. Me senté a la mesa, tomando té de mi taza astillada de la mejor abuela del mundo, y miré al vacío. Cuando las galletas estuvieron listas, las empaqué cuidadosamente en un recipiente de Tupperware, até un lazo alrededor y caminé hasta el porche de la casa de Caleb. Lo dejé en la puerta con una nota que decía para la celebración. No toqué. No quería ver sus caras. Regresé a casa en silencio, sin saber si me sentía más como un fantasma o una tonta. Esa noche puse mi teléfono en silencio y vi la luz parpadear con mensajes entrantes que nunca abrí. La peor clase de traición no es ruidosa. Es silenciosa, cuidadosa y disfrazada de amor. Y supe en ese momento que, si me estaban borrando de la historia de mi propia familia, me condenaría si me iba en silencio. A la mañana siguiente a la llamada de Caleb, me senté en el porche con mi café y vi cómo despertaba el vecindario como siempre.
Los mismos corredores, los mismos paseadores de perros, los mismos camiones de reparto. Pero todo se sentía diferente. Hay un tipo de silencio que sigue al ser excluido de tu propia familia, como si observaras tu vida a través de un cristal grueso y nadie notara que has desaparecido. Pensé en los años que pasé renunciando a pedazos de mí misma para que Caleb tuviera una vida que yo nunca tuve. Tenía 26 años cuando su padre murió en un accidente en la fábrica y nunca me volví a casar, no porque no hubiera oportunidades, sino porque no quería que Caleb sintiera que estaba en segundo lugar. Trabajé turnos dobles en el restaurante, luego limpié casas los fines de semana. Cada dólar fue para mantenerlo en una escuela privada para que no creciera como yo, esquivando avisos de desalojo y comiendo cenas de galletas saladas. Recuerdo cuando llegó a casa una vez, a los 11 años, radiante porque había ganado un premio de ciencias y dijo: «Les dije a todos que mi mamá es la persona más inteligente que conozco». Me aferré a eso durante años, incluso cuando dejó de decir cosas así. Jenny entró en escena hace unos 10 años. Era educada, siempre sonreía demasiado, pero tenía una manera de torcer las conversaciones ligeramente para que te sintieras como si hubieras hecho algo malo. La primera vez que vino a cenar, dijo que mi pastel de carne sabía muy nostálgico, como si perteneciera a un museo. Me reí, pero luego comenzó a sugerir que Caleb manejara mis recetas médicas, preguntó si tenía un abogado, insinuó que debería considerar una residencia asistida antes de que una caída lo obligara. Lo descarté todo como preocupación. Tonta de mí. No vi lo que era hasta que fue demasiado tarde. Hace 3 años tuve neumonía y estuve en el hospital durante 8 días. Mi ahijada Ava, que trabaja en finanzas, vino a quedarse conmigo después. No es de sangre, pero siempre ha sido más hija que lo que Jenny podría soñar. Ella fue quien me convenció de establecer un plan patrimonial adecuado, poner protecciones en su lugar. Me conectó con un abogado, ayudó a redactar un fideicomiso. Insistí en mantener a Caleb como beneficiario principal entonces porque aún creía que haría lo correcto por mí. Pero Ava se aseguró de incluir lo que llamó una cláusula de interruptor de apagado. Si se cumplían ciertas condiciones, podía reasignar todo el fideicomiso sin permiso. Recuerdo que dijo: «Necesitas una forma de protegerte si el amor se convierte en ventaja». En ese momento pensé que sonaba demasiado dramático, pero ahora es la única razón por la que aún tengo algún poder. El fideicomiso actualmente tiene poco más de $1,20 millones, dinero que he reunido a través de décadas de ahorros inteligentes, vendiendo una propiedad de alquiler e invirtiendo el pago de un seguro de vida que recibí tras la muerte de Tom. Caleb sabe que existe. También Jenny. Ambos han estado contando con eso, estoy segura, planeando silenciosamente su futuro con dinero que nunca ganaron. El pago inicial de la casa de Isen estaba programado para salir de ahí junto con el colchón de jubilación de Caleb. Pero olvidaron algo crítico: cuando haces que alguien se sienta como nada, más te vale rezar para que no recuerden que aún tienen el poder de cambiar todo. Pasé toda esa mañana revisando mis documentos. Saqué mi caja fuerte, revisé las firmas, verifiqué las cláusulas. Ava tenía razón, podía eliminarlos a ambos y redirigir los fondos con solo 2 formularios notariados. Y tenía a alguien más en mente, no como castigo, como prueba. Prueba de que existía, de que importaba, de que no era solo una nota al pie en su perfecto álbum de bodas. Llamé a Ava esa tarde. Contestó al segundo timbre y dijo: «¿Qué hicieron?». Le conté todo: la llamada, la nota, el silencio. No preguntó 2 veces. «Está bien», dijo, «entonces recordémosles a quién subestimaron». Al atardecer teníamos una reunión programada con el abogado y por primera vez en días dormí profundamente, no porque no estuviera herida, sino porque ahora tenía un plan.
2 días antes de la boda estaba en el supermercado, mirando una caja de extracto de vainilla durante un minuto entero antes de darme cuenta de que no tenía razón para estar allí. Había planeado hornear el pastel de limón favorito de Ethan para llevar al ensayo de la cena, una tradición desde que tenía 10 años. Pero ahora ni siquiera estaba invitada. Aún así, recorrí los pasillos por costumbre, recogiendo la misma mantequilla y azúcar que había comprado durante años porque una parte de mí aún no podía creer que esto estuviera pasando realmente. En la caja, la cajera, Lisa, la misma chica que ha trabajado allí desde que estaba en la secundaria, sonrió y preguntó si estaba emocionada por el gran fin de semana. Ethan se casa, ¿verdad? Todo el pueblo está hablando de eso. Asentí y murmuré algo sobre estar ocupada, pero por dentro sentía que me derretía desde adentro. No era solo la exclusión, era la forma en que todos asumían que estaría allí. Así de profundamente siempre había estado entrelazada en el tejido de esta familia. Pagué por los comestibles que ya no necesitaba, manejé a casa en silencio y coloqué los ingredientes en la despensa, como si tal vez pronto encontrara una razón para usarlos. Esa noche abrí Facebook por primera vez en semanas. Normalmente lo evito, pero la curiosidad me venció. Jenny había publicado una foto, una toma en blanco y negro de Ethan y ella en la playa durante su sesión de compromiso con el pie de foto. Este fin de semana decimos sí, acepto, rodeados de aquellos que han estado para nosotros, nos han apoyado y nos han amado incondicionalmente. Los comentarios estaban llenos de emojis de corazones y felicitaciones, pero uno de la prima de Jenny me heló la sangre. Qué bueno que eliminaste la energía tóxica. La sangre no siempre es familia. Otro añadió, orgulloso de ti por proteger tu paz. Mi estómago dio un vuelco. Hice clic en sus fotos y encontré un álbum completo titulado Preparativos Finales, mostrando la despedida de soltera, la configuración del ensayo de la cena, incluso una foto de las bolsas de bienvenida que pagué, totes personalizados con monogramas, llenos de bocadillos locales y notas escritas a mano que había impreso meses atrás. Ni una sola vez me etiquetaron. Ni una sola vez me mencionaron. Luego vi un vídeo corto grabado dentro de mi propia sala meses antes, cuando organicé la cena de planificación del compromiso. Fue publicado sin mi conocimiento, recortado justo lo suficiente para eliminarme, pero reconocí mi papel tapiz, mi juego de té, incluso el jarrón que Ethan me hizo en 3er grado en la repisa. Me habían borrado con precisión quirúrgica. Cerré la aplicación y me senté en silencio hasta que la habitación se sintió demasiado ruidosa. Caminé a la cocina, abrí el cajón donde guardo notas antiguas y saqué una tarjeta de Ethan, escrita a mano de su graduación de secundaria. Abuela, eres la razón por la que creo en la familia. Has estado en cada paso. Espero hacer sentir orgullosa. La doblé cuidadosamente y la metí en el bolsillo de mi abrigo como si fuera una armadura. A la mañana siguiente dejé una lata de galletas en su puerta. Sin nota esta vez, solo un lazo y una etiqueta con el nombre de Ethan. No era por perdón ni reconocimiento. Era una declaración, todavía estaba aquí, todavía existía y no desaparecería silenciosamente. Esa misma tarde, Ava me envió un mensaje, los documentos están listos. Cuando estés lista, hacemos el movimiento. Miré ese mensaje durante mucho tiempo antes de responder, lunes, a primera hora. Y así comenzó la cuenta regresiva, no para una boda, sino para un ajuste de cuentas. A la mañana siguiente de enviar ese mensaje a Ava, me desperté con una extraña sensación de claridad, como si mi cuerpo finalmente hubiera alcanzado una decisión que mi corazón tomó días atrás. Me vestí con pantalones y una blusa limpia, me peiné cuidadosamente y me puse los aretes de oro que Tom me dio para nuestro aniversario en 1982, los que solo uso cuando necesito recordarme quién solía ser antes de que la vida desgastara mi suavidad. Ava me recogió a las 9 en punto, con un café en la mano, un maletín en el asiento a su lado y una mirada en los ojos que decía que no iba a dejar que nadie me pisoteara nunca más.
La oficina del abogado era tranquila, ubicada en una fila de casas de ladrillo convertidas en el centro, y en el momento en que entramos sentí el peso de lo que estaba a punto de hacer asentarse en mis hombros como una colcha cosida de angustia y resolución. La abogada, una mujer llamada Shannon con una voz de acero y ojos amables, nos saludó y sacó los documentos. Nos sentamos en una pequeña sala de conferencias con un tazón de mentas entre nosotras y el zumbido suave de un ventilador de techo que me recordaba a las visitas al médico. Esto, dijo señalando la página superior, es la revisión que elimina a Caleb Bittman y Jenny Bittman como beneficiarios del fideicomiso de la familia Lejanar Bittman. Los nuevos beneficiarios serán Ada Collins con efecto inmediato y Ethan Bittman pendiente del cumplimiento de su condición personal. Hizo una pausa. ¿Todavía quieres que se incluya esa cláusula? Asentí. Si no viene a verme cara a cara dentro de los 30 días de hoy, no recibe nada. Shannon levantó una ceja pero no dijo nada. Deslizó el bolígrafo hacia mí. Mi mano tembló ligeramente mientras firmaba iniciales aquí, firma allá, una y otra vez hasta que terminé. Ada añadió la suya como testigo. La página final encajó en su lugar mientras Shannon armaba la carpeta. Ahora es legalmente vinculante, dijo. Si te pasa algo, este documento entra en vigor inmediatamente. Pero si cambias de opinión, solo puede deshacerse en persona con ambas partes y notarización. Le agradecí, sintiendo que acababa de sellar mi propio obituario, pero no con arrepentimiento, con poder. Al salir del edificio, Ada me dio un sobre. Este es el recibo de la transferencia de fondos, dijo. $250,00 ya están transferidos a mi nombre, marcados como transición de herencia. Es el movimiento de prueba. Si lo notan y lo harán, sabrán que algo ha cambiado. Tomé el sobre sin decir palabra, subí al asiento del copiloto y vi los árboles pasar borrosos en el camino a casa. A la hora de la cena estaba sentada en la mesa de mi cocina, viendo el sol bajar a través de las cortinas cuando mi teléfono vibró. Caleb. Miré la pantalla durante 30 segundos completos antes de rechazar la llamada. Volvió a vibrar 5 minutos después, luego otra vez, luego un mensaje, necesitamos hablar. Urgente. No respondí. Otro mensaje siguió, ¿es por el fideicomiso? El pago inicial de Ethan estaba ahí. ¿Qué pasa, mamá? Sentí que algo se rompía dentro de mí, no tristeza, no rabia, solo una confirmación silenciosa de que solo me notaban cuando algo les costaba. No respondí. Puse el teléfono boca abajo, me levanté, me serví una copa de vino y me senté en el porche trasero, escuchando a las cigarras gritar en el crepúsculo. Por primera vez en años no me sentía invisible. Me sentía vista, no de la manera que siempre quise, sino de la manera que más importaba ahora. Que vengan a buscarme no por un favor, no por dinero, no por ceremonia, sino porque finalmente se dieron cuenta de que construyeron toda su base en alguien que nunca esperaron que se levantara y se fuera. El golpe vino justo antes del mediodía al día siguiente, 3 golpes cortos en la puerta principal que llevaban el peso del pánico. No tuve que mirar por la mirilla, sabía que era Caleb. Abrí la puerta y lo encontré parado en el porche, viéndose más pequeño de lo que nunca lo había visto, con la camisa de botones arrugada, los ojos inyectados en sangre como si no hubiera dormido. Y detrás de él, estacionado en la acera con el motor encendido, estaba el SUV blanco de Jenny. Ella no se bajó. Nunca lo haría. No dije nada, solo me hice a un lado y lo dejé entrar. Caminó a la sala como si fuera un territorio desconocido, mirando los mismos muebles con los que creció, las mismas paredes que tenían sus fotos de graduación y dibujos de infancia. No vine a pelear, dijo con la voz tensa. Solo necesito entender qué pasa. Pasé por su lado hacia la cocina y encendí la tetera. Te han eliminado del fideicomiso, dije claramente. A Jenny también. Los fondos han sido reasignados.
Me siguió parado en la puerta como si no estuviera seguro de si podía sentarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? Me giré para enfrentarlo y por una vez no retrocedí. Me dijiste que no viniera a la boda de mi nieto. Dijiste que era lo que todos querían. Así que escuché. Su rostro se torció como si lo hubieran abofeteado. No fue así. Jenny dijo que habías estado actuando olvidadiza, que tal vez sería demasiado estrés para ti. No quería herirte. Puse das Tatsas en la encimara Y servi LT. No querías herirme, pero dejaste que ella me pintara como inestable. Dejaste que me excluyera de cada evento, cada conversación, y dejaste que Isen creyera que no me importaba lo suficiente para aparecer. Se sentó lentamente en la mesa, frotándose las sienes. No sabía lo del dinero para la casa de Isen. Ese pago inicial era parte del regalo de bodas. ¿Contábamos con eso? Removí miel en mi taza, mis manos tranquilas, aunque mi corazón presionaba contra mis costillas. ¿Contabas con dinero de alguien que ni siquiera querías en la habitación? Dime cómo tiene sentido eso. No respondió, solo miró el vapor que subía de su taza. Mamá, dijo finalmente, esto ya no es solo por sentimientos heridos. Isen está devastado. Pensó que lo estabas ignorando. Jenny le dijo que no quería estar involucrada, que estabas confundida, tal vez perdiendo un poco la cabeza. Reí una vez baja y amarga. Ella ha estado preparando ese terreno durante años, susurrando a mis espaldas, torciendo todo. Y tú la dejaste. Estuviste ahí mientras ella reescribía la historia de nuestra familia en tiempo real. Bajó la mirada a la mesa como si pudiera darle las palabras que no encontraba. No sabía hasta dónde había llegado. Alcancé el sobre que había preparado esa mañana. Dentro había una captura de pantalla impresa del resumen del fideicomiso, una lista de desembolsos y una carta que escribí a mano. Lo deslicé por la mesa. Esto es lo que no estás recibiendo, no porque quiera castigarte, sino porque necesitaba recordar que todavía tengo una voz en esta familia. Lo tomó con manos temblorosas, escaneó el papel y cuando llegó a la cláusula sobre que Isen debía visitarme en persona dentro de 30 días, levantó la mirada, confundido. ¿Todavía le dejarías algo a Isen? Lo miré a los ojos, firme. Si él elige venir a verme, no porque lo obliguen, sino porque quiere saber la verdad. Entonces sí, aún creo que puede. Pero no a través de ti, no a través de ella. Tragó con fuerza. No sabes lo que esto va a causar. No, dije, tú no sabes lo que ya causó. Nos sentamos en silencio hasta que el sonido de Jenny tocando la bocina, una vez fuerte e impaciente, cortó la quietud como una cuchilla. Caleb se levantó lentamente, sosteniendo el sobre como si fuera un salvavidas, y dudó antes de la puerta. Si él viene, que sea en sus propios términos, dije, no en los tuyos ni en los de ella. Asintió con los ojos brillosos y salió sin decir otra palabra. No lo vi alejarse. Solo me senté de nuevo con mi té aún tibio y miré la silla vacía frente a mí donde había estado mi hijo, no ya un niño que necesitaba a su madre, sino un hombre que finalmente vio qué pasó cuando dejas que alguien más escriba a tu madre fuera de su propia historia. No esperaba que volviera al día siguiente, pero lo hizo, esta vez sin Jenny y sin el pánico en su voz, solo un golpe lento y un silencio más pesado. Abrí la puerta y Caleb estaba allí, sosteniendo una carpeta como si pesara 100 libras, su rostro tenso y pálido. ¿Podemos hablar?, preguntó. Asentí y lo dejé entrar, pero esta vez no ofrecí café ni té. Solo me senté en la sala y esperé. Tomó la silla frente a mí y abrió la carpeta. Después de irme ayer, comencé a investigar en nuestras cuentas compartidas, correos, incluso en las copias de seguridad en la nube de Jenny. No quería creerlo, mamá. Sacó impresiones, páginas de mensajes de texto, capturas de pantalla de redes sociales, invitaciones de calendario, cosas que tenían mi nombre pero que no envié. Mensajes falsos donde supuestamente cancelé pruebas de vestidos o rechacé branches.
chats de Facebook con mi nombre junto a comentarios sarcásticos que nunca dije. Ella fabricó conversaciones, dijo en voz baja. Le dijo a Ethan que dijiste que su prometida no estaba a su altura, que no aprobabas la boda. Incluso editó tus mensajes de voz, mamá, juntó pedazos para que sonara como si estuvieras confundida o despotricando. Me dio una página. Era una transcripción de un mensaje que supuestamente dejé, donde despotricaba sobre ser excluida de una boda cursi y decía que se arrepentirían de cruzarse conmigo. Pero reconocí el tono, las frases cortantes, nada de eso sonaba como yo. Ella le tocó esto a Ethan, dijo. ¿Por eso lo creyó? Pensó que no querías estar allí. Sentí que algo se asentaba en mi pecho, no ira, ni siquiera tristeza, solo una comprensión densa y fría. Me levanté y caminé al armario cerca del pasillo donde guardo las cosas que importan. Saqué un pendrive y una transcripción impresa de un mensaje de voz propio y al volver se lo di. Eso es de hace 2 navidades, dije. Jenny llamó después de demasiadas copas y olvidó que estaba dejando un mensaje. Dijo que era una parásita, que necesitaba sacarme ahora antes de que envenenara a Ethan también. Nunca te lo mostré. No quería causar problemas. Escuchó la grabación con la cabeza agacha, como si estuviera en la iglesia, y cuando terminó no habló por mucho tiempo. Cuando finalmente levantó la mirada, sus ojos estaban vidriosos. Ella me dijo que te estabas retirando de la realidad, que estabas paranoica, que acusabas a la gente de cosas que no pasaron. Asentí lentamente. ¿Y le creíste? No quería, susurró, pero tampoco la detuve. Me senté frente a él. La dejaste construir una historia donde yo era la villana porque era más fácil que enfrentar el hecho de que ella podría ser la que estaba causando la podredumbre. No discutió. Solo dobló las páginas de nuevo en su carpeta y miró la alfombra. ¿Lo sabe Ethan? Pregunté. Asintió. Se lo mostré anoche. Está confundido, herido. ¿Lloró, mamá? Pensó que lo habías abandonado, que ni siquiera querías estar en su boda. Tragué con fuerza, sintiendo ese dolor profundo otra vez, el que viene cuando te das cuenta de que tu ausencia se sintió pero bajo la historia equivocada. Entonces tiene una opción, dije. La cláusula del fideicomiso sigue en pie. Si quiere conocerme de nuevo, sabe dónde encontrarme. Caleb asintió de nuevo, luego se levantó lentamente. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dije, tú decides si vas a ser su esposo o mi hijo. Pero de cualquier manera he terminado de ser borrada en silencio. Caminó hacia la puerta y se detuvo con la mano en la perilla. Si pudiera deshacerlo. No puedes, dije en voz baja, pero puedes dejar de fingir que no pasó. Y luego se fue, y me quedé allí, sola, no rota, no hirviendo, solo finalmente con los ojos claros para ver exactamente quién había estado dirigiendo el barco hacia el iceberg y quién había estado aplaudiendo desde la orilla. No supe de Ethan durante 3 días después de la visita de Caleb, y me dije a mí misma que no estaba contando, pero cada vez que sonaba el teléfono, cada golpe en la puerta, mi respiración se detenía por medio segundo antes de que me obligara a volver a la calma. El 4.º día, justo después del almuerzo, apareció, sin previo aviso, solo él en mi porche, sosteniendo un papel doblado en la mano, con esa misma mirada insegura que tenía de niño cuando traía a casa una mala calificación. Abrí la puerta lentamente y no dije nada, solo esperé. ¿Puedo entrar?, preguntó. Me hice a un lado y entró como si no estuviera seguro de pertenecer más, con los ojos escaneando la sala como si fuera un museo olvidado. Leí todo lo que papá me dio, dijo, deteniéndose en el centro de la sala. Escuché ese mensaje de voz de Jenny. No sabía qué pensar. Quería creer que nada de eso era cierto, pero cuando la confronté, ni siquiera lo negó. Dijo que era por mi propio bien. Me quedé en silencio, dejándolo procesar. Pensé que no querías estar allí, abuela. Pensé que estabas enojada conmigo, o que tal vez no estabas bien y no querías el estrés.
No sabía cuánto de eso era falso. Bajó la mirada al papel en su mano y lo desdobló. Era una foto nuestra, tomada cuando tenía unos 6 años, ambos cubiertos de harina después de hornear galletas, sus brazos alrededor de mi cuello, ambos riendo. Esto ha estado en mi billetera durante años, dijo. Cada vez que tenía miedo o estaba inseguro o incluso solo estresado, lo sacaba y lo miraba. Y luego, durante el último mes, me he estado diciendo que tal vez no significaba lo que pensaba, porque eso es lo que ella quería que pensara. Me senté en el sofá y le hice un gesto para que se uniera a mí. Es astuta, dije. No solo te dijo mentiras, las dijo con mi voz. Usó tu confianza contra ti. Asintió tragando con fuerza. Y la dejé. Lo miré directamente a los ojos. Lo hiciste. Pero ahora estás aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Parpadeó, sorprendido. No lo sé. Estoy tratando de entenderlo. Sé que la boda es este fin de semana y sé que probablemente es demasiado tarde para todo, pero solo... No es demasiado tarde, interrumpí. La cláusula sigue en pie. Apareciste. Viniste a mí no para arreglar dinero, sino para encontrar la verdad. Eso es todo lo que necesitaba. Exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. No vine por el dinero, lo juro. Vine porque te extraño, porque no podía dejar que esta versión de ti fuera la última en la que creyera. Extendí la mano y tomé la suya, la misma mano que solía sostener al cruzar la calle. Entonces comenzamos de nuevo, pero no a través de ella, no a través de nadie más, solo nosotros. Asintió y por primera vez en lo que parecía años vi a mi nieto de nuevo, no la versión adulta pulida entrenada por alguien más, sino al niño que solía ayudarme a doblar la ropa mientras cantaba desafinado. Nos sentamos en silencio por un rato antes de que finalmente se levantara. Debería irme, dijo, pero volveré antes de la boda. Lo acompañé a la puerta y justo cuando salió se giró. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Si ella no hubiera mentido, si todo hubiera sido normal, todavía me habrías dado el dinero. Sonreí débilmente. Si todo hubiera sido normal, no habría necesitado hacerlo. Asintió lentamente, como si entendiera más de lo que dije, luego caminó hacia su auto y se fue. Y mientras estaba allí viéndolo partir, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, la historia de la que me estaban escribiendo no estaba terminada aún. La noche siguiente estaba en el pasillo de alimentos congelados, tratando de decidir entre un pastel de pollo y lasaña, cuando escuché su voz detrás de mí, baja y afilada como una cuchilla envuelta en seda. «Qué bueno verte por ahí, Eleanor». Me giré y allí estaba, Jenny con los brazos cruzados, los labios apretados en esa media sonrisa perfecta que usaba cuando quería fingir que no acababa de destripar a alguien. No respondí, solo esperé. Se acercó bajando la voz. ¿Ese pequeño truco con el fideicomiso? Muy maduro. ¿Crees que esto prueba algo? Puse el pastel de pollo en mi canasta y la miré a los ojos. Creo que prueba que subestimaste a la mujer equivocada. ¿Se burló? Has pasado toda tu vida aferrándote a Caleb y dicen como si te debieran algo. ¿Crees que porque pagaste por algunas cosas puedes controlar a todos? No, papá, di más que dinero. Di años, tiempo, amor. Reescribiste la historia y esperabas que te agradeciera por las ediciones. Se inclinó. No reescribí nada. Solo limpié la narrativa. Siempre fuiste la mártir, siempre la pobre viuda que necesitaba un pedestal. Caleb necesitaba espacio. Ethan necesitaba límites. Hiciste que todo girara en torno a ti. La estudié cuidadosamente, buscando una grieta en su máscara. Le dijiste que tenía problemas de memoria. Le dijiste a la gente que estaba inestable. No se inmutó. ¿Por qué lo estás?
¿Quién hace que su nieto salte por aros legales solo para obtener lo que se le debe? Tomé aire, sintiendo la opresión en mi pecho endurecerse en algo inamovible. No decides lo que le debo a nadie. Ethan vino a mí por su cuenta. Vio a través de ti. Su mandíbula se tensó. Lo envenenaste contra mí. Negue con la cabeza lentamente. Tú hiciste eso sola. Olvidaste una cosa, la manipulación siempre deja huellas y eventualmente la luz las encuentra. Parecía que quería escupir, pero luego sonrió en su lugar. Disfruta tu pequeña victoria. No durará. Caleb sigue siendo mi esposo, Ethan sigue siendo mi hijastro y tú sigues sola. Sonrei tranquila e inquebrantable. Tal vez, pero estoy sola con mi nombre intacto. Pasé por su lado sin esperar respuesta, dejé la canasta atrás y manejé a casa con nada más que silencio y adrenalina en mis venas. Esa noche, justo antes de la medianoche, mi teléfono vibró. Era Isa en una línea, tengo la grabación. Ella admitió todo. Me senté lentamente, releyendo sus palabras hasta que se desdibujaron. Siguió, ni siquiera pregunté. Solo se desahogó, dijo que siempre hacías que la gente se volviera contra ella. Grabé todo. Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla. Envíaselo a tu papá primero, respondí. Necesita escucharlo de su boca, no de la mía. Respondió de inmediato, ya lo hice. No ha respondido. Miré por la ventana viendo una polilla revolotear contra el cristal, atraída estúpidamente por una luz que nunca alcanzaría. Caleb escucharía la verdad ahora, sin filtros, sin ediciones, de su propia voz, la mujer que eligió, la que defendió, ahora exponiéndose sin siquiera darse cuenta. Pensé en los años que pasé mordiéndome la lengua, los sacrificios invisibles, las formas en que hice excusas por la crueldad de los demás solo para mantener la paz. Pero la paz nunca había existido realmente. Era solo silencio cubriendo la podredumbre. Ahora el silencio se había ido y lo que venía después sería finalmente honesto. 2 días después, Caleb llamó y pidió establecer un horario para que todos nos reuniéramos. Yo, él, Ethan, Jenny, Ava y para mi sorpresa, la hermana de mi difunto esposo, Darla, con quien no había hablado en más de un año. Necesitamos poner todo sobre la mesa, dijo con la voz plana, como un hombre que finalmente vio el fuego quemando las paredes que ayudó a construir. Acepté, pero solo en mis términos, mi casa, mi hora, mis reglas. La reunión se fijó para el domingo por la tarde. Pasé esa mañana colocando sillas en la sala, organizando carpetas en la mesa de café. Una para cada uno, cada una con copias de la enmienda del fideicomiso, capturas de pantalla de los mensajes falsificados de Jenny, registros de transacciones bancarias y transcripciones de grabaciones de mensajes de voz, incluida la más reciente que Ethan me envió donde Jenny despotricaba durante 3 minutos y 2 minutos leen. 3 minutos que hacían. Bien, ven tutorial, durante mucho, pero bueno, culpables por tener éxito. Para cuando llegaron no estaba nerviosa. Estaba preparada. Caleb entró primero con los hombros rígidos, los ojos cansados. Ethan lo siguió con expresión ilegible. Jenny entró última, sin contacto visual, con la boca apretada en una línea fina. Ava ya estaba sentada a mi lado, tranquila y alerta. Darla entró sosteniendo un cuaderno y un bolígrafo como si estuviera preparada para tomar declaraciones. Esperé hasta que todos se sentaron antes de hablar. Quiero dejar una cosa clara, esto no es por venganza. Es por responsabilidad. Le di una carpeta a cada persona. Lo que encontrarán dentro es documentación de los últimos 6 meses, llamadas que nunca recibí, mensajes que nunca envié, conversaciones que nunca ocurrieron pero que se usaron para excluirme de los momentos de mi propia familia. Jenny puso los ojos en blanco. Esto es absurdo. Estás tratando esto como un tribunal.
La miré directamente. Tienes razón, porque eso es de lo que has estado huyendo. Pruebas, hechos y personas que no olvidan la verdad solo porque tú la reescribes en voz alta. Caleb abrió su carpeta y miró el contenido en silencio. Ethan se sentó a su lado, ya habiendo leído la mayor parte, pero ahora viendo el alcance completo al descubierto. Ava se aclaró la garganta. Cada desembolso financiero está documentado, cada transferencia del fideicomiso. La cláusula que requería que Ethan se reuniera con el Eyanar era legal y ahora está cumplida. Jen se giró hacia Caleb. ¿Realmente vas a sentarte ahí y dejar que me hagan esto? Caleb no levantó la mirada. Mentiste, dijo con voz baja. A mí, a Ethan, a todos. Y te dejé. Oh, por favor, espetó ella. Ella ha estado jugando a la mártir durante décadas. Darla se inclinó hacia adelante. Tal vez quieras reconsiderar tu tono. Vi lo que hay en esas carpetas. Coincide con lo que recuerdo de hace años. Esto no es nuevo, Jenny. Solo te has vuelto más descuidada. El rostro de Jenny se sonrojó. Por supuesto que estás de su lado. Nunca te caí bien. No, dijo Darla, solo veo patrones y he visto este antes. Caleb finalmente me miró. No sé cómo arreglar esto. No lo haces, respondí, pero comienzas por no protegerlo más. Ethan habló a continuación con voz firme. Todavía me voy a casar con ella, pero no a ciegas, sino a costa de las personas que estuvieron. Se levantó entonces y caminó a mi lado, colocando una mano en mi hombro. Y en ese pequeño gesto me sentí más vista de lo que había estado en meses. Jenny soltó una risa sin aliento, como si la habitación se hubiera vuelto contra ella y no pudiera encontrar el guión. Esto es una locura. Ustedes están comprando una narrativa construida sobre paranoia y culpa. La miré a los ojos, tranquila y directa. No, finalmente estamos rechazando una construida sobre silencio y miedo. Caleb se levantó ahora también, más lento que Ethan, pero firme. Creo que deberías irte, Jenny, dijo, no fuerte pero lo suficientemente claro para que la habitación se congelara. Ella lo miró como si acabara de golpearla, luego rió de nuevo, pero esta vez se rompió por la mitad. ¿En serio me estás echando? Te estoy pidiendo que salgas para que el resto de nosotros podamos hablar honestamente sin ser manipulados otra vez, respondió. Ella tomó su bolso murmurando algo por lo bajo y salió furiosa, la puerta principal cerrándose de golpe detrás de ella como una puntuación final. Caleb no se sentó de nuevo. Solo miró alrededor de la habitación como si finalmente viera el daño, la podredumbre bajo la alfombra que todos habían pisado durante demasiado tiempo. Debería haber detenido esto antes, dijo. Pero seguía pensando que mejoraría, que era solo estrés o malentendidos. No quería creer que había entregado la dignidad de mi madre a cambio de paz. Asentí una vez, el único reconocimiento que podía dar sin romperme. Creíste en la comodidad sobre la claridad, dije. Es lo que la mayoría elige hasta que cuesta demasiado. Darla cerró su cuaderno. ¿Y ahora qué?, preguntó. Alcancé el sobrefinal en la mesa y se lo pasé a Caleb. Esta es mi última revisión, dije. Te elimina permanentemente del fideicomiso. No hago esto para castigarte. Lo hago porque la confianza no es dinero, es la creencia de que alguien protegerá tu nombre incluso cuando no estás en la habitación. Y tú no lo hiciste. Lo abrió, lo leyó y asintió lentamente. Entiendo. Ethan miró entre nosotros, dudoso. ¿Y yo? Metí la mano en mi bolsillo y le di una hoja, su reincorporación, firmada y notariada esa mañana. Lo ganaste, dije, por aparecer, por hacer preguntas, por verme de nuevo. Sostuvo el papel como si fuera más que legal, era personal. Caleb dobló el sobre y lo colocó de nuevo en la mesa.
Pase lo que pase con Jenny, no espero nada. Pero quiero decir que lo siento no solo por esto, sino por todas las formas en que dejé que tomara tu lugar. ¿No hablé? Solo lo observé por un largo momento y dije, la disculpa no es el fin, Caleb. Es el comienzo. Pero solo si tus acciones cambian también. Asintió con los ojos brillando, luego se giró y caminó hacia la puerta principal sin necesidad de que se lo dijeran. Y cuando se cerró detrás de él, exhalé, no con alivio, sino con finalidad. Esto no fue una batalla que gané. Fue una guerra que sobreviví y el campo de batalla por una vez pertenecía a la verdad. La boda llegó y pasó una semana después y no asistí, no porque ya no fuera bienvenida, sino porque elegí no ir. Había visto suficiente, soportado suficiente, y lo que necesitaba de esta familia no era una foto en su álbum ni una sonrisa educada en una recepción que ayudé a financiar. Lo que necesitaba ya estaba sucediendo silenciosamente en el espacio que nunca pensaron que reclamaría para mí. Isen vino a visitarme el día después de la ceremonia. Llevaba el mismo traje pero sin corbata y traía 2 rebanadas de pastel de bodas sobrante en una caja de panadería. Nos sentamos en el porche bajo el sol de la tarde, comiendo en silencio por un rato hasta que finalmente dijo, «No fue lo mismo sin ti». Asentí sin necesitar responder. Ella mantuvo su distancia, añadió, «Papá le dijo que si te miraba mal de nuevo, presentaría una separación. No lo tomó bien». Lo miré cuidadosamente. ¿Y tú? Se encogió de hombros. No lo sé aún. Estamos casados. La amo. Pero ahora veo cosas que no me permití ver antes. Es difícil mirar a alguien de la misma manera después de escucharla mentir con la voz de mi abuela. Lo dejé asimilar sin apresurarlo. Pero estoy contento de haberlo visto. Estoy contento de haber venido a ti antes de que fuera demasiado tarde. Sonreí gentilmente. Eso es lo que parece el amor, aparecer antes de que la puerta se cierre. Metió la mano en su bolsillo y sacó la foto nuestra que había visto antes, la instantánea cubierta de harina manchada de galletas, de nosotros riendo en mi vieja cocina. La tenía en mi billetera en el altar, dijo, no por suerte, por verdad, porque tú eres la razón por la que sé cómo amar a alguien sin esperar nada a cambio. Mi garganta se apretó pero lo contuve. Guárdala ahí, dije, y no dejes que nadie te convenza de nuevo de que proteger a alguien significa esconderse de la verdad. Asintió lentamente. ¿Y papá? Miré a otro lado. Eso es entre él y él mismo ahora. Él tomó sus decisiones. No estoy aquí para manejar las secuelas más. Solo estoy aquí para vivir el resto de mi vida en mis términos. Isen no discutió. Entendió. Nos sentamos hasta que el sol comenzó a bajar detrás de los árboles, hasta que salieron los insectos y el aire se volvió más fresco. Cuando finalmente se levantó para irse, me abrazó fuerte, no como una despedida, sino como un reinicio. «Gracias», susurró, «por todo». Después de que se fue, entré de nuevo, saqué la invitación de boda del cajón donde la había escondido y la metí en un álbum de fotos, justo al lado de los documentos legales que lo cambiaron todo. No estaba borrando la historia, la estaba registrando correctamente. Esa noche me serví una copa de vino, apagué mi teléfono y me senté en mi silla favorita junto a la ventana, viendo el mundo asentarse a mi alrededor, sin ruido, sin pretensiones, solo paz. La clase que ganas cuando finalmente dejas de pedirle a la gente que vea tu valor y comienzas a vivir como si nunca hubieran tenido que hacerlo en primer lugar.